Buenas noches, bienvenidos a Contrastes. Guille, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, se viene fresquito, ¿no? Sí, la verdad que sí, y un fin de semana que me parece que no es muy bueno tampoco. Sí, acá festejan. Como que nosotros acá está del lado, viste que la gente se divide prácticamente en dos. Sí. La gente que le gusta el calor y de la que le gusta el frío. Sí. Yo soy de la que le gusta el frío. A mí también. Bueno, ahí está. ¿Ves? Por eso co-conducimos este programa, claramente, así que... Igual se termina nada el frío. Ya estamos casi sobre diciembre, ya viene el calor. Es verdad, el 21 de diciembre arranca el invierno, eso todavía sigue así. No, porque viste que hay tantos cambios, no sé, estamos en procesos de... No, a ver, vino el fresco, dicen que va a ser un fin de semana con un lindo sábado y un horrible domingo. Sí, y mínimas muy bajas. Exactamente. Bueno, esto viene a colación de nada de lo que vamos a hablar. No. Porque arrancamos así el programa porque sí, porque de algo hay que hablar y cuando no se sabe de qué hablar uno habla del clima. Del tiempo, claro. ¿Qué semana? Hay una noticia que opacó todo lo demás. Que es la noticia de la semana, claramente. Yo creo que algunas personas deben estar quizás cansadas de escuchar hablar del tema, pero me parece que es lo suficientemente delicado como para prestarle la atención necesaria. Estamos hablando de la denuncia contra el padre Mauro, que es un sacerdote de la parroquia San Roque, que es brasilero, que hace ya un tiempo que está viviendo en Bahía Blanca, que era un sacerdote que hasta hace poco tenía una alta exposición mediática y social, porque participaba de un montón de actividades relacionadas con la parroquia San Roque y con otras parroquias, entre ellas San Cayetano. El 7 de agosto estuvimos charlando fuera de micrófono con él, porque estaba preparando lo que era la actividad del día, justamente, del día de ese santo, que, dicho sea de paso, a cómo está la situación, cada vez más gente va a pedirle pan y trabajo a San Cayetano. Siempre fue muy mediático, o en realidad era muy accesible para los medios. Es más, hasta hace pocos días fue noticia porque estuvo bendiciendo animales, mascotas, y creo también la pista de Millet antes de que iniciara el estival. El viernes pasado, sí, a la noche. Bueno, en La Brújula, en la radio y en el programa La Brújula, en este canal, estuvo la víctima hablando de que lo acusa al padre Mauro. Vos estuviste con ella mano a mano, la viste, la escuchaste, le pudiste preguntar, así que sería interesante que vos le cuentes a la gente una especie de resumen de qué se lo acusa. Sí, antes mencionar que antes de hablar en La Brújula o en los medios, esta persona hizo una denuncia judicial. Claro. Una denuncia, está interviniendo una fiscalía, no es solamente una cuestión que ha salido a los medios o que está en las redes sociales. Esta persona hizo una denuncia judicial, la fiscalía de la doctora Lara está investigando, y bueno, tuvimos la posibilidad de que esta semana estuviera allí en La Brújula 24, en el estudio de la radio, dando su versión de los hechos. Ella comienza a contar que a principios de año ella empezó a conocer al padre Mauro, en realidad a asistir a algunas misas de San Roque. Ella no pertenecía a esa parroquia, pero bueno, concurrió a algunas actividades a San Roque, inclusive después una misa que se hizo también en la catedral, y bueno, de alguna manera empezó a tener contacto con él, se creó una amistad, por decirlo de alguna manera. Bueno, el padre Mauro se suele sacar selfies con los fieles y demás. Empezó de esa manera, dice que él le pidió el celular y bueno, después terminaron manteniendo conversaciones por WhatsApp que en algunas oportunidades, según ella menciona, se extendían hasta las 3 de la madrugada. Conversaciones en las cuales, según ella, el padre le empezó después de un tiempo a pedir algunas fotografías. En principio ella le mandaba fotografías de algunos deportes que practicaba y después él le empezaba a pedir fotografías, digamos, desnudas. Lo que él quería es que se viera la cola, según relata ella. Bueno, todo esto finaliza con una situación que ocurre en el domicilio de la víctima, de quien denuncia, donde dice que fue abusada por el padre Mauro. Vos sabés que en la semana fuimos a la parroquia, intentábamos hablar con el sacerdote, no habló, sí habló la abogada, que obviamente dice que no hay delito, es la abogada defensora. Sí, la abogada lo que acá dice, no concuerda con una situación de abuso. Es todo lo que dice, no da más detalles, no explica si realmente lo que la víctima relata ocurrió o no ocurrió. Claro, ella lo que dice es, yo agarro el Código Penal y dentro del Código Penal no hay nada que sea igual a lo que pasó. Después de lo que pasó entre adultos... Si uno busca la descripción de abuso sexual, no coincide. No coincide. Y después, si alguno es católico y, bueno, cree que el sacerdote estuvo mal, o que esta mujer, que además es catecista, estuvo mal, bueno, eso ya es otra historia, si ¿no? Se trata de una relación consentida, se cuestionará la Iglesia. Después, los valores que cada uno representa, bueno,
tendrán que ver con lo que también cada persona cree en lo religioso. Hablábamos en la semana de los pecados, bueno, de los pecados se tendrá que encargar la Iglesia, nosotros hablamos de la denuncia penal. Sí, bueno, ella digamos, dice si que en el momento del no. abuso ella se sintió presionada. Eso es lo que la víctima relata, que en el momento que se dio esa situación, ella no era muy consciente de lo que ocurría y que se sintió presionada por el padre. Bueno. Y que tiene capturas de pantalla y bueno, eso significa... algunas otras pruebas dice ella que tiene, la abogada del padre Mauro dicen que ellos también tienen pruebas de que eso no ocurrió. Bueno, pero por lo que ella dice no fue por propia voluntad. No. Porque si te sentís presionada... No es por propia no voluntad y eso es un denuncia. delito. Totalmente. No. Bueno, en un momento fue impactante escucharla decir que hasta pensó en quitarse la vida. Sí, a ella se la ve muy afectada, inclusive cuando estaba allí en la radio en varias oportunidades se quebró y terminaba llorando y se la notaba muy nerviosa, inclusive le temblaban mucho las manos a lo largo de todo este relato minucioso que ella hizo. Bueno, es un hecho delicadísimo, es un hecho que tiene muchísima repercusión en la sociedad, particularmente obviamente en las iglesias de las que estamos hablando, ¿no? En las parroquias de las que estamos hablando. Y que ha generado una grieta. Ha generado también. una grieta. Sin sentido, ¿no? Porque no hay que estar del lado de nadie, hay que esperar que la justicia resuelva. Bueno, pero es un poco más o menos acorde a lo que se ve en otros ámbitos y en otras situaciones. Esto quizás obviamente es mucho más delicado porque estamos hablando de un delito. Y porque estamos hablando de una víctima, que es una víctima que, bueno, en principio ella denuncia un abuso y que la verdad que es muy grave. Del otro lado hay un sacerdote. Siempre hablamos de, cuando ocurren este tipo de hechos, de si uno pusiera en la balanza una catequista y un sacerdote, quizás el poder que tiene alguien que es un cura de tu iglesia es tan fuerte que bueno, hay que analizarlo como cuando, por ejemplo, hay abusos de jefes o jefas, pero principalmente jefes, hombres, contra empleadas o empleados, abusos no solamente sexuales, sino estamos hablando de abusos laborales, abusos de poder, digamos. Ahí hay una diferencia muy grande entre el peso específico que tiene una catequista a su sacerdote, además, el sacerdote de su iglesia, que bueno, cada uno tendrá profesar la religión que le parezca, pero se supone que el sacerdote, en principio, es un hombre de Dios, ¿no? Entonces impacta mucho más. Hay muchas cuestiones. Por un lado, mucho revuelo porque este padre también estaba muy involucrado con lo que es San Cayetano, y en San Cayetano funciona una escuela, un jardín, bueno, hay chicos cerca. Vos sabés que cuando en la semana fuimos a intentar hablar con el padre Mauro, dicho sea de paso no pudimos, porque además su abogada le dijo que no hable, hablamos fuera de micrófono con un amigo de él. Nosotros quisimos que nos diera una nota y él se negó todo el tiempo. Y en un momento la explicación que me da es la siguiente: le creía al padre, ¿no? Bueno, ya está de más decirlo, pero le creía al padre, es una persona que trabaja en la parroquia, en San Roque, y él en un momento me dijo, además es una mujer mayor, si hubiera sido un nene o una nena estaríamos hablando de otra cosa. Primero es impactante que no se dé cuenta que el delito es gravísimo igual. El delito existe, seas mayor o menor. Exacto. Y segundo, vos fíjate que él mismo también hizo hincapié en esto que vos estabas diciendo. Hay una escuela en San Cayetano. No, y además lo que yo te Esta decía, persona estaba en contacto con chicos y chicas chiquitos todo el tiempo. Todo el tiempo, porque inclusive a la radio nos enviaban fotografías. Se decía que el padre Mauro se había ido de la ciudad cuando todo esto había surgido el fin de semana pasado, y en realidad nos mandaban fotos, gente de Torkins, que el padre había estado en una escuela, un jardín de la vecina localidad, y bueno, fotos con los chiquitos. Entonces, por un lado, complica la situación esto, o genera mucho revuelo el hecho de que esté tan cercano a una escuela, y por el otro lado también que uno dice San Roque, y de alguna manera recuerda la condena que tuvimos hace muy poquito tiempo contra un catequista de esa misma iglesia, acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. Amigo del padre Mauro, que lo defendía hasta último momento, y que cuando ya estaba al caer la sentencia, en una nota que hicimos justamente en La Brújula, el padre Mauro dijo, yo tengo hermanas en Brasil, si a una hermana mía que vive en Brasil la abusan, yo me saco el cuello de sacerdote y lo mato, y que después Dios vea lo que hace conmigo y me juzgue. Impactante hablar de esa forma cuando estamos hablando ahora de una persona que en este momento está justamente acusada de abuso sexual. Pero hay un dato que también surgió esta semana y que lo daba el padre de este chiquito que fue víctima de abuso por parte de Andersen, del catequista, es que el padre Mauro sigue yendo a la cárcel a visitar a Andersen. Eso dijo el padre del nene, que ellos lo tienen verificado, y que el padre Mauro ingresa con otra identidad a la cárcel a visitar a Andersen, que está condenado. A ver,
Yo, en mi opinión, esto es una opinión mía, eso tiene cierta lógica, porque se supone que la Iglesia Católica no puede, digamos, expulsar a los pecadores, aunque sea un pecado aberrante, terrible, y que nosotros creemos que tendría que ser una condena ejemplar de por vida. Bueno, eso lo discutimos otro día, pero se supone que la Iglesia no puede expulsar al pecador. No, pero si él dijo que si era su hermana lo mataba, sí, tampoco bueno, tiene mucha lógica. Evidentemente en el momento en que dijo eso no estaba pensando como sacerdote, ni como hombre de Dios. A ver, fuera de lo que cada uno crea en lo religioso, acá estamos hablando de una denuncia penal, una investigación que recién empieza. Y pericias que se van a realizar. Tanto a la víctima como al padre Mauro. En algún momento el padre Mauro podrá ir a declarar, o lo llamarán a declarar, y dirá su verdad. Sí. Esto irá a juicio, probablemente. La denunciante habla de otras víctimas también, bueno, que veremos si en algún momento surge que declaren o se presentan en la fiscalía. Sí, supongo que la fiscal también debe estar ahí averiguando, sí, a ver si hay o no otras víctimas. Si hay otras víctimas deberían ir a... Sé que es difícil, porque uno lo comenta acá desde un lugar distinto. Sí. No todas las víctimas están posibilitadas de hablar, no todas quieren hablar, hay una cuestión psicológica muy delicada. Sí, es una exposición importante. Hay una exposición importante, pero bueno, si pudieran acercarse a la Comisaría de la Mujer o a la Fiscalía 14 a declarar, me parece que también darían un poco más de luz de esta situación. Bueno, sí, fue la noticia de la semana. Una exposición importante porque también si uno revisa las redes sociales, muchos de los mensajes atacan a la denunciante. Sí, muchos no. Casi todos. El 80%, 90% atacan a la denunciante, inclusive llegan a plantear por qué ella le enviaba fotos desnuda o con poca ropa al padre Mauro. Y nadie se pregunta por qué el padre Mauro le pedía esas fotos a la chica. Sí, sí. Y otra cosa que para comentar, que está relacionado un poco con eso, en la semana hubo una misa normalmente, como ocurre todos los días, a las 19, ahí en San Roque, a las 18:30. Varios fieles se acercaron a la iglesia a rezar un rosario a favor del padre Mauro, y también hubo un montón de personas, principalmente mujeres, que se acercaron al frente de la iglesia, bueno, para visibilizar lo que le estaba pasando a la víctima y para decir, atención, nosotros estamos a favor de la víctima, no a favor del acusado. Por suerte fue en paz. Sí, algunos cánticos que me parece que estaban un poco fuera de lugar. Bueno, sí, está bien, pero eso ya desgraciadamente estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, pero bueno, al margen de eso no hubo violencia física. No. Ahora, impresionante ver a la iglesia colmada y muy poca gente afuera, ¿no? También. ¿Qué sé yo? No sé. Yo bueno, en estos habrá que casos, esperar lo que resuelva la justicia. Sí, yo en estos casos, hasta que resuelva la justicia, tiendo a creerle a la víctima y estar a favor de la víctima. Pero bueno, es una opinión personal, cualquiera puede estar a favor también del cura. Obviamente. Eso fue uno de los temas de la semana, y cortito porque tenemos un programa muy interesante y no queremos hacer esperar más a los invitados. Otro tema de la semana que en realidad se supo hace horas nada más, involucra a un famoso artista, sí, músico, viviendo cantante. En la región ahora. Sí, Ricardo Iorio, que es el cantante de Almafuerte. En realidad Almafuerte va y viene, pero bueno, es el cantante de Almafuerte, un cantante de heavy metal, de rock pesado, podríamos decirle, para que todos entiendan, que tuvo un inconveniente raro el 26 de enero del año pasado en Sierra. Sí, en la estación de servicio de Sierra de la Ventana. Se acercó, tuvo una discusión con un policía que estaba de civil con su hijo. El policía dice, me amenazó con un arma. Y Iorio dice, no, el arma estaba en mi auto, yo nunca se la mostré. Podría haber empezado como una discusión de tránsito. Sí, porque dicen que entró muy rápido a la estación de servicio, que medio como que entró prepoteando. En la estación ya lo conocen, porque él vive en un campo, pero se lo suele ver en Sierra de la Ventana. La cuestión es que esta persona, el policía dice que Iorio lo agredió, después hubo un llamado 911, Iorio se escapó con su camioneta, la policía lo persiguió, forcejeó con la policía cuando lo detuvieron, por eso varios se comieron algunas piñas, la policía y también Iorio, lo trajeron a Bahía Blanca a declarar, y en un momento, para hacerla fácil, la justicia había dicho, acá no hay nada, acá no hay delito, no pasó nada. Y hubo una revisión de eso y dijeron, no, acá sí hay delito, van a juicio. Veremos. ¿Irá a juicio oral? ¿Vendrá Bahía Blanca Iorio a declarar en un juicio oral? ¿O se arreglará todo en un juicio abreviado? ¿Qué pasará? Veremos. Es un personaje pintoresco. Sí, sí. Muy Además, pintoresco. Si llega a juicio, imagínate que es noticia a nivel nacional. Sí, totalmente. Van a venir medios seguramente de todos lados. Bueno, a ver, en el programa de hoy vamos a tener 2 bloques con invitados. En el primero vamos a charlar con una científica, podríamos decirle científica repatriada, después le vamos a preguntar, porque en realidad volvió al país hace algunos años y fue premiada, ella y su equipo fueron premiados por una investigación, un trabajo que están haciendo, ni más ni menos que relacionado a la metástasis del cáncer de mamas.
cuando uno escucha y lee un montón de cosas, muchísimas fake news relacionadas con el cáncer, ¿no? Nosotros Que lo dicen, decimos así, es un poco simplificarlo. sí, después lo vamos a hablar bien, pero bueno, explicar técnicamente. sabe que los periodistas simplificamos todo para que la gente entienda y después ella es la que nos corrige. Pero viste que vos por ahí lees en las redes sociales, no, comé pepino y te olvidás del cáncer. Sí. O tomá un jugo de limón a la mañana y te olvidás del cáncer. Unas cosas que son terribles. Se juega mucho con sí, eso. porque se juega mucho porque es una enfermedad que trae mucho sufrimiento a la que lo padece, a la familia, y siempre está la esperanza de encontrar una cura. Claro. Ahora le vamos a preguntar, fuera de su investigación, si estamos cerca de encontrar una cura, pero bueno, vamos a charlar un poco de cuál fue su reconocimiento y vamos a hablar un poco de la ciencia en general. Y en el último bloque vamos a hablar de la trata de personas. Personas que no solo tiene que ver con la explotación sexual, es No, un poco más es verdad, amplio. es verdad. En la semana, al principio de la semana, en realidad el fin de semana, fue noticia que taparon los ojos de una mural. víctima que está, claro, que está emulando, una imagen que está emulando una víctima de trata de personas, que tiene la boca tapada, que Muy está justo en la cerquita esquina de donde- Olimpo. Sí, muy cerquita de donde funcionaba un cabaret. Sí, y pegadito o mirando hacia calle Sixto Laspiur, que bueno, no tenemos ni que También. explicar, ¿no? Había un mural desde hace un tiempo que justamente lo que hacía era visibilizar la trata de personas y no sé si a alguien se le ocurrió que era gracioso tacharle los ojos Parecía a la víctima. intencional por cómo estaba hecho. Sí, para mí también. Como diciendo, mirá cómo te tapo los ojos de la víctima, casi Claro. deshumanizándola, ¿no? En el último bloque vamos a hablar un poco de trata de personas, atado a esa noticia de lo que le hicieron al mural, pero en general hablando de qué es lo que pasa en Bahía Blanca, ciudad puerto, dicen, para lo bueno y para lo malo, Sí, ¿no es claro. cierto? Vamos a un corte y enseguida el segundo bloque. Cuando andás en moto, ¿pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. ¿Sabías que el Consejo Deliberante tiene una herramienta para que participes de forma directa? Es la Banca 25, para que vos y tus vecinos se hagan escuchar. Sé parte de una sesión del Consejo, planteando un tema de interés general. Más información en consejobahía.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Entre todos, construyendo ciudadanía. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después se empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites.
Bueno, segundo bloque. A mí siempre me entusiasma hablar de la ciencia, así que vamos a charlar con Georgina Coló, que es científica, la doctora Georgina Coló, repatriada. Ahora le vamos a preguntar dónde estuvo viviendo. Es una científica de la Universidad Nacional del Sur, del CONICET, que trabaja justamente en el tema del cáncer de mamas, de la metástasis, que ahora, bueno, ella seguramente lo va a explicar. Va a explicar de qué bien. se trata la investigación. De qué se trata la investigación, que fue premiada hace pocos días nada más. Y es interesante también analizar un poco qué es lo que pasa con los científicos en el país, qué es lo que pasa con las investigaciones y más allá de estos premios, qué es lo que pasa con el financiamiento. También. No, fuera de toda esta situación. Doc, gracias por venir. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, primero, para arrancar, sería interesante que le cuentes a la gente qué es lo que investigas vos, qué es lo que investiga tu equipo, qué es la metástasis en el cáncer, que sería como lo básico, ¿no? Sí, como sí. para poder Por eso empezar a decía yo, charlar. lo simplificamos un poco en eso, Sí. me parece Claro. que es más complejo. Nosotros en el laboratorio, bueno, yo volví, ahora después vamos a contar mi vuelta y todo, y empecé en un laboratorio que se dedica a estudiar el cáncer en general, no solo el de mama. Han estudiado distintos tipos de cáncer. Cuando yo llegué, como yo ya he estudiado la metástasis, empecé melanoma, me interesa mucho ese proceso porque no hay cura. Entonces, tenemos muchos tratamientos hoy en día para los distintos tipos de tumores cuando está localizado, pero cuando el tumor o las células tumorales se diseminan por el cuerpo, digamos, viajan por el torrente sanguíneo y van a colonizar otros órganos, eso es lo que es la metástasis. No hay una cura, no hay un tratamiento para eso. Entonces nosotros queremos estudiar, o estamos estudiando, el proceso de cómo esas células que están localizadas en un tumor, por ejemplo, la mama, como estamos hablando del cáncer de mama, vamos a tener unas células localizadas tumorales en la mama. Mientras estén ahí, hay algunos tratamientos, se puede ir a cirugía, muy importante la detección temprana, nosotros siempre insistimos en eso, porque cuanto más temprano, mejor, pues se puede extirpar o se puede tratar. Pero una vez si esas células son muy agresivas, entran a viajar por el cuerpo, por el torrente sanguíneo, y van a colonizar hueso, pulmón, hígado, distintas zonas del cuerpo. Y ahí van a entrar a crecer de nuevo. Entonces nosotros, y ya eso es muy difícil, pues no podemos hacer una cirugía de tantos órganos. Y el tratamiento, bueno, se usan tratamientos para poder parar, que no crezca, pero no para que se diseminen. No para frenarlo. No para digamos. frenar esa diseminación. Entonces nosotros en el laboratorio lo que tratamos de entender los procesos biológicos adentro de la célula que pasa, afuera de la célula que pasa, para que ellas inicien ese proceso de migración. Y una vez que entendemos todo cómo funciona, podemos atacarlo. Entonces primero hay que entenderlo, y eso es lo que estudiamos nosotros. Una vez que entendimos todo el proceso, se diseñan drogas o terapias, hay un montón de tipos de terapia para poder diseñar contra alguna cosa específica o las proteínas específicas que nosotros estudiamos, involucradas en la migración celular, digamos, en ese viaje de que sale del tumor y viaja hasta el resto del cuerpo, tratar de frenar eso, que no salga más allá del tumor primario y poder tratarse. Esto es porque la mayoría de las muertes por tumores o por cáncer se da por la metástasis, no por el cáncer en sí. El 90% de las muertes por cáncer es por metástasis, no por el tumor. O sea, cuando en sí. ataca otras partes del cuerpo y Claro. no solamente donde aparece. Sí, por un cáncer localizado de mama no se muere la mujer. Tiene alta sobrevida porque se trata o se hace cirugía, entonces la sobrevida es bien alta. Pero cuando hizo metástasis, ya la sobrevida es más baja. Puede vivir con micrometástasis, nosotros llamamos cuando son más pequeñitas y hay distintos órganos, que no lo perjudique, puede tener una sobrevida alta. Pero cuando esa metástasis entra a invadir los pulmones, ya tenés problemas respiratorios, los huesos, empiezan los dolores de hueso o fractura de hueso. Entonces, ya cuando entra a avanzar es muy difícil ya pararlo. Además, esas células son muy agresivas. Entonces, mejor tratarlo antes y prevenir que llegue a otros órganos, prevenir que migre. ¿Y qué tan cerca estamos de lograr que el cáncer no haga metástasis? ¿Se puede, no se puede? ¿Está dentro de la naturaleza de la enfermedad? ¿Vos crees que dentro de la naturaleza de la enfermedad está en algún momento poder llegar a lograr que no haga metástasis? ¿O el cáncer es así y nunca lo vamos a lograr eso? Se va a lograr porque hay, no solo nuestro laboratorio investiga eso. Muchísimos laboratorios, bueno, yo he estado en el exterior y muchísimos laboratorios están investigando sobre la metástasis, porque ya con todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento hay ya bastantes tratamientos para el tumor localizado.
gracias hoy en día se puede tratar. Y gracias también a la detección temprana, la mayoría van a cirugía y van bien. Nosotros también estudiamos el cáncer de tiroides y colaboramos con el Hospital Municipal, con el doctor Sergio Recio, y nos contaba que gracias a que hoy en día todos los pacientes van al médico más seguido y le hacen enseguida una ecografía de tiroides, se detectan rápidamente los nódulos de la tiroides y enseguida vamos a cirugía, los sacamos y tienen alta sobrevida. No más que antes, hasta que no se detectaba un bulto, ya estaba muy avanzado, no iban a cirugía. Y hoy en día ya los médicos derivan más, hacerse más análisis, más ecografías o bueno, distintos análisis pertinentes a cada tumor y se detecta tempranamente, se va a cirugía, algún tratamiento local y ya la sobrevida es mucho más alta. La metástasis todavía no hay tratamiento. ¿Y cuán lejos estamos? No sabemos. Es difícil, ¿no? Porque es difícil saberlo, porque nosotros encontramos el mecanismo. Ahora hay que encontrar la droga. Y eso puede pasar 10 años hasta que lleguen ensayos clínicos normalmente. De que se encuentra algo, tarda 10, 15 años más o menos, dependiendo del país, el lugar y los fondos, para llegar a los ensayos clínicos, o más. Claro. Ahora el laboratorio que competimos por este premio, que luego hablaremos, hay un laboratorio muy importante en Buenos Aires que está ya en fase 1 clínica, pero para el tumor sólido, sin migración, pero ya lleva 40 años investigando el tema. 40 años. Sí, así que bueno, lleva mucho tiempo, más en Argentina, que sabemos que las cosas son mucho más lentas y cuesta remarlas y todo, pero no hay que desesperarse, estamos todos estudiando eso, son muchos grupos importantes y creo que se va a llegar, porque cada vez se conocen más los mecanismos, cada vez podemos llegar a entender más minuciosamente. Nosotros nos metemos adentro y son cosas muy pequeñitas que estudiamos adentro de la célula a ver qué pasa y cada vez hay más herramientas y pueden haber más terapias génicas y terapias inmunológicas, cada vez se encuentra más alternativa que no sea una droga sintética, sino hay otras alternativas. Las terapias inmunológicas también están funcionando bien. ¿Y cada tipo de cáncer tiene un tipo de metástasis o es indistinto? No, sí. Cada tipo de cáncer metastatiza un órgano particular. El de mama generalmente pulmón y hueso, hay melanoma va más a cerebro también y a pulmón, hay algunos que van más a hígado, depende el tipo de cáncer a dónde va a metástasis. ¿Y se sabe por qué? Sí, hay unas... Es muy específico, pero... No, pero para el público lo puede entender. Claro, ¿cómo lo explicás? ¿Cómo lo explico? Yo te lo puedo explicar científicamente más bien, pero para que se entienda. Cada órgano emite ciertas señales. Y esas células tumorales son atraídas por esas señales. Ajá. Entonces, hay células tumorales que tienen receptores que pueden recibir ciertas señales de pulmón. Entonces, de la señal que manda el pulmón. Entonces, esa célula va a ir a pulmón porque está atraída con esas señales. Se llaman quimioquina. Es como un químico que mandan un dulce y se ven atraídas a ese dulce y van ahí. Y después cuando llegan a ese lugar, ¿qué hacen? ¿Deforman las células que ya existen? ¿Cómo funciona el cáncer? Empieza a crecer y ocupa. O sea que la célula cancerígena aparece en un órgano y después cuando se va a otro, en ese órgano también empieza a crecer y lo invade. Claro. Llega unas poquitas, muy chiquititas. Claro, porque no es que se va, sino que se parte. Nosotros tenemos tumor y por ahí a los 5 años nos detectaron metástasis, o 10 años. Hay algunos más rápidos, otros más lentos, pero por ahí pasó mucho tiempo. ¿Por qué? Pues esa celulita es una cosa chiquita y empieza a duplicarse y a hacer más, a hacer 2, 4, 8, 16 y así progresivamente y van colonizando todo el órgano. Entonces va tapando canales sanguíneos, nos cuesta respirar porque van tapando los alvéolos del pulmón, el hueso lo van rompiendo, pues necesitan espacio, necesitan crecer. Si llega al cerebro nos va a molestar un poco más porque no hay mucho espacio en el cerebro para que se extienda. Por ahí cuando a veces en ciertos lugares tienen más espacio. Han escuchado por ahí, le sacaron un tumor del tamaño de un melón. Y ¿cómo no se dio cuenta? Y porque por ahí en las cavidades tenemos espacio para que crezca, pero en el cerebro no hay espacio, así que si empieza a apretar ya empieza a perjudicarnos mucho más. Seguramente cuando vas a un asado, una fiesta o lo que sea y
empiezan a decir, ¿de qué trabajás? No, yo soy periodista, qué bueno, ¿y vos qué sos? No, yo soy científica, investigo el cáncer. Y lo primero que te dice la gente es, lo que ya todos dicen es, nah, ya está la cura contra el cáncer. Lo que pasa es que los laboratorios no la quieren, claro, esto es un negocio, no la quieren vender, prefieren meterte 1.000 millones de medicamentos distintos. ¿Y qué le contestás? Porque es el mito, ¿viste? Porque que la gente dice, trabajás. Que es de eso trabajo y lleva años de investigación. Ojalá fuera así, ¿no? Que existiera la cura. Que hubiese la cura y que todos los medicamentos funcionaran para todos, pero no. No es tan fácil. No es tan fácil porque cada vez se aprende más y se ve que cada persona y cada tumor de esa persona es distinto a la persona de al lado. Claro. Tenés 2 tumores, 2 cánceres de mama no son iguales. Uno puede tener receptores hormonales, el otro no. Uno puede responder a un tratamiento, el otro no. O sea que vos tenés que preparar una medicación para la persona y no para la enfermedad. Sí, cada vez se atiende más a que las terapias son individuales, personalizadas, que ahí está funcionando mejor, porque con todos estos avances, vemos que no son todos iguales, porque vos podés decir, el comentario del barrio. Ay, a mí me funcionó el tratamiento, a mi abuela, a mi tía, le funcionó el tratamiento, probá el veneno de serpiente, que me hace re bien, porque le funcionó. A otro, no, a mí esta hormona me refuncionó. Y no, ¿y por qué a vos no te funcionó o por qué a este no le funcionó? Porque son todos distintos. Por ejemplo, el de mama responde distinto. Es muy importante si responde hormona o no responde hormona. Si tiene una mutación específica de HER2/neu o no la tiene. Entonces, hasta ahora hay una rama bastante, los que responden hormona tienen tratamiento. Hay uno que nosotros denominamos triple negativo, no responde a nada y no hay tratamiento. Esos son obviamente los más delicados, ¿no? Son los más delicados. Por suerte son los en menor proporción, son los más agresivos. Tenemos pocos casos de ese, pero no, esos son los peores porque no hay tratamiento. Qué enfermedad difícil, qué enfermedad tremenda. Sí, cada vez pareciera que hay más casos. Esa es otra pregunta justamente que yo quería hacer. Porque otro mito es, nada, cada vez más gente se muere de cáncer. Porque no sé si por se el muere, clima, pero si uno por lo piensa que en su entorno, el dice, accionar bueno, humano. sí, yo tengo a alguien cercano que tuvo cáncer. Cada vez se detecta más. Esa es la cuestión. Ah, bien. Bueno, primero, el hombre cada vez vive más. También. Antes nos moríamos a los 30, a los 40 no llegaba el cáncer. O sea que Te cáncer morías por hubo otra siempre. cosa. Sí, se hace un estudio, hay varios estudios, que se han analizado personas, gran cantidad de personas que han muerto por X razones, por un accidente de tránsito, un infarto, cualquier razón. Entonces se le hace una autopsia y se han encontrado tumores, micrometástasis. Claro. Es la idea que todos tenemos una micrometástasis o un mini tumor incipiente. De aquí es que se desarrolle ese tumor. Puede pasar 100 años, 200 años, si vivimos 200 años, capaz tenemos todos tumores. O un estrés o algo externo, cigarrillo, la luz ultravioleta. Entonces, por ahí, si estás sometido a un ambiente con mucho estrés tóxico, también favorece el crecimiento de ese tumor que otra persona que capaz lo tiene y no es favorecido y se quedan esas células apagadas. Ahí que o sea que naturalmente el ser humano tiende a tener cáncer. No lo digamos tan así, porque se nos va a asustar todo el mundo. Sí, se va a asustar, pero digamos... ¿Son células que pueden estar despiertas o no? Células Claro. que pueden despertar son no. Que ahora, porque vos me decías, ahora escucho que más gente, cada vez tiene más gente cáncer, porque la gente cada vez vive más. Ahora escuchamos cada vez gente que llega más a los 80 años, a los 90, a los 100. Antes nos moríamos a los 40, no llegábamos a tener cáncer, Claro, se morían por otras cosas. Entonces, Sí, o a veces ni siquiera sabían de que se moría, ¿no? moría. Era un paro cardíaco y punto. Sí, o se murió, ya está. Y no estaba analizado ahora. Gracias a la detección temprana lo encontramos tempranamente, lo podemos solucionar. Y, digo, a la alta longevidad tenemos más tiempo para que se desarrolle, entonces se encuentra más, por eso por ahí escuchas más casos, pero porque estamos viviendo muchos más. Tienen más Y años para despertarse. Claro, para crecer o para proliferar. Pero bueno, por suerte que una cuestión también favorable es que las personas de mayor edad, cuando se le detecta, es más lento el crecimiento. Ya como empieza todo a apagarse un poco el metabolismo, el crecimiento es más lento. El problema es cuando son los chicos, los nenes y los jóvenes. Ese es el peor momento. Sí, eso es muy feo porque es cuanto más agresivo, porque nuestro metabolismo y todo... Que hace metástasis más rápido también. Más rápido, son más agresivos, son más difíciles de tratar y son muy invasivos porque nuestro metabolismo y todo nuestro cuerpo está en pleno crecimiento, entonces las células esas crecen y estallan. En cambio, si se detecta 70, 80 años,
ya nuestro cuerpo tiende a apagarse. Entonces ya todo ese crecimiento es más lento. Entonces la sobrevida por ahí es un poco más mayor. Doc, ¿dónde estuviste viviendo? Porque me dijeron que en 2016 volviste a Argentina. Sí, fui una estancia a Estados Unidos, a Virginia, cuando estaba haciendo el doctorado. Volví, terminé el doctorado, me fui de nuevo, pero a Europa elegí. Amo Europa, así que me fui a España, Madrid, 5 años, a estudiar el melanoma y la metástasis melanoma, que el melanoma, no sé si todos lo saben, es el cáncer de piel originado por los lunares. También ese lunar, ahora siempre estamos todos, ay, voy a ir al dermatólogo a que me mire los lunares. Antes Y nunca se hace. Nadie se Claro. iba a hacer eso, nadie. Obvio. Entonces ya llegaban tarde, ahora todo el mundo preocupado con la protección solar, con la luz ultravioleta, de ir siempre al dermatólogo que me mire los lunares. Bueno, entonces lo detecta temprano, se saca el lunarcito y listo, estamos bien. El problema es que nadie muere por un lunar, un melanoma en la piel, sino todos los que fallecen son por las metástasis, muy agresivo. Entonces Mirá. si se detecta tarde, Es porque ya coloniza puede estar en todo, otro lado. y ya está, ya creo más del 90% del ¿Y eso fue lo que estudiaste en Madrid? Eso es lo que estoy en Madrid. Mira. Y continué con los estudios aplicándolo en otros casos. Después fui a Alemania, Múnich, al Max Planck de Alemania. Ahí estudié en células normales, porque primero tenemos que entender lo que sucede en algo normal para poder después luego entender lo que sucede en algo anormal. Entonces primero en células normales, con ratones, bueno, tenemos distintos experimentos genéticamente modificados, entendimos cómo es un proceso. Entonces ahora vemos a ver si ese proceso normal, ¿qué pasa en las células tumorales? ¿Dónde falla ese proceso? Entonces eso es lo que estamos viendo ahora en cáncer de mama y tiroides. ¿Dónde falla el proceso ese que la célula normal va por una vía y nosotros, bueno, vemos si esa vía está muy exagerada o no, si la apagamos, evitamos que haga metástasis. Entonces hasta ahora lo que hicimos es apagar esa vía y evitar que haga metástasis, que invadan, que proliferen. Entonces las apagamos, pero las apagamos de manera genéticamente modificado. Ahora todavía al hombre no podemos modificarlo genéticamente hoy en día. Entonces, hasta que llegue ya sabemos que apagamos eso, frenamos todo. Ahora hay que En el ver cómo se laboratorio. hace, claro, En para ratón. que funcione en la aplica. gente. Claro, qué droga encontramos o qué terapia encontramos para que apague esa vía y frene esa metástasis. Impresionante. Pero bueno, Complejo. seguir trabajando y estudiando. Está bien. Estamos sin tiempo, Sí, ¿no? nos queda poco, pero bueno, vos querías hablar del tema presupuesto también. Sí, sí, porque en realidad, mira, para hacer una pregunta más general, y vos si querés contestarnos de presupuesto, de lo que quieras, y es una pregunta muy obvia, pero vos verás cómo respondés. Estamos a años luz de Alemania, o sea, ¿qué es la ventaja que tiene el alemán que nosotros acá no tenemos? Y vos decís, bueno, la verdad que tendríamos que imitar algo de allá acá, Sí, lo que se puede. dinero. Dinero, esa es la principal diferencia clave. entre allá y acá, Sí. plata. ¿Y La qué es plata que capacidad, ellos no. ponen desde el Estado, desde los privados? Sí. Para aparatología. Te doy un ejemplo súper sencillo que lo vivo yo. Presentamos este proyecto, lo escribimos, lo presentamos para una colaboración bilateral, Alemania-Argentina. El ministerio, ex ministerio de Ciencia y Sí, Tecnología. ahora Secretaría, que va a ser ministerio dentro de poco de Sí, vuelta. vamos a ver. Y el ministerio alemán, imagínense, de Ciencia y Tecnología. Mandamos el mismo proyecto que escribí yo, Alemania, Argentina. Se aprueban por jurados alemanes, por jurados argentinos, aprobado el proyecto. En el 2017 lo aprobaron. Dice, sí, este proyecto está muy bueno, le vamos a poner dinero encima. En el 2017. Alemania le dieron 100.000 euros en el 2017. Yo todavía estoy esperando $5.000. Mirá, Ahí está la Esa diferencia. es la clave. por lo menos no te lo especificaron, Doc. No, bueno, está especificado, por eso te digo 5.000. En Claro. su momento eran 10.000 en el 2017 y Mirá ahora vos, son o sea, 5.000 y todavía no los veo, así que capaz en el 2021 son 2.000. Y a Qué ellos ya le bárbaro. dieron los $100.000 el primer día. Esa es la diferencia. Entonces no podemos competir, o sea, podemos competir, pero nos cuesta muchísimo, muchísimo. Más Es que remar todo- en dulce de leche, Sí. para hablar bien Insumos, en criollo. Sí, es plata y burocracia también. Sí, nuestros insumos son todos dolarizados, todos los reactivos Claro. son de afuera, la aparatología de afuera está todo en dólares. Entonces, si yo en el 2017 quería comprarme un aparato, una centrífuga, pues si hoy me lo quiero comprar no me alcanza ni para la tuerca. Claro. Doc, muchísimas Muchas gracias por venir. gracias por Podríamos venir. estar hablando Sí, de sí, muchos muchísimo. programas, no solamente este, porque la verdad que da Muy para mucho más. interesante. Otro día podemos invitarla nuevamente o alguien de tu equipo para que nos Dejala explique descansar, un poco que más, esta semana, con más la pobre, investigación. con las notas. ¿Cuántas notas diste?
Y ayer 10 y 10. hoy arranqué también con varias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a un corte y enseguida un tema también delicado, también, ¿no? sí, claro que sí. Vamos a hablar de la trata de personas. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Queremos estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfrutá Bahía. Venía por la ruta, tranqui, qué sé yo, 70, 80. De repente se me cruzó un perro, así de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho en la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del guarray. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien, me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Sí, 200 metros. Bueno, y como lo habíamos adelantado cuando nos íbamos al corte, vamos a ocuparnos del tema trata. A ver, en 2015 se prohibieron los cabarets aquí en Bahía Blanca y de alguna manera el delito mutó a casas particulares, a departamentos, datos que muchas veces el vecino conoce, sabe, a veces son mujeres particulares, pero muchas veces detrás de todo esto hay un proxeneta y es importante denunciar. Pero no solo vamos a hablar de esto que tiene que ver con la explotación sexual, sino también con la trata de personas en general. Por eso estamos con Franco Di Santi y Florencia Sánchez Chávez. Ellos son integrantes de la ONG Bahía contra la Trata. Gracias por venir, buenas noches. A ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, un poco intenté resumir lo que es la trata, pero ¿cuál es la tarea que ustedes hacen en Bahía Blanca? Nuestra tarea es de divulgación del tema, visualización y sensibilización también. Creemos que es muy importante que desde la sociedad civil se produzcan los cambios. Es decir, apostamos a la transformación cultural que creemos que no tiene que venir desde la justicia solamente o desde la clase política, sino la sociedad civil empujar desde ese lugar, ¿no? Aumentarle su capital simbólico y que exijamos cada vez más. Y bueno, además de apostar ese cambio cultural con actividades de sensibilización como pueden ser murales, talleres en escuelas, en instituciones, panfleteadas en la calle, también intentamos estar cerca de los lugares de toma de decisión. Espacios nacionales, espacios provinciales, municipales, seguimientos de causas, es decir, en el convencimiento que si quienes tienen que tomar decisiones, asignar presupuestos, ven a una sociedad organizada que demanda un tema, mejoramos la probabilidad de la respuesta. A partir de ahí hacemos esas dos tareas, ¿no? de estar cerca de los lugares de toma de decisión, de apostar a la transformación cultural y también de brindar un espacio de participación a quienes tengan un interés, sabiendo que lo colectivo trasciende a lo individual. Por eso es que nos organizamos como grupo y no somos voces individuales, sino que acá representamos a todo un grupo que tenemos detrás. Florencia, hay veces que uno dice,
hay cosas que son casi obvias o tan obvias. Bueno, tuvimos un caso de un juez que estaba en una casa de citas. llamada casa de citas. Pues, ¿y cómo puede ser? Si es algo tan obvio, ¿no tendría que ser más fácil? No digo erradicarlo, pero por lo menos que no hayan tantos casos. Es importante, como dijo mi compañero, que la gente se involucre. Cuando hay demanda social, cuando empezamos a abrir los ojos, empezamos a ver más cuestiones que por ahí vemos naturalmente, como estas cosas raras, ¿no? Como vos haces referencia, nos empiezan a hacer ruido y nos empezamos a involucrar. Y cuando nos involucramos, dejamos sentado como sociedad que estamos exigiendo algo más al Estado. No podemos exigir algo que no se ve socialmente, por eso es importante la formación. Bueno, nosotros realizamos charlas, como dijo Fran, así que cuanto más nos sumemos, cuanto más empecemos a ver que esto nos involucra como sociedad, el hecho de no prestar atención a determinadas alarmas que nos suenan, es una manera de no involucrarnos. Si no nos involucramos, muchas personas están sufriendo. Digo, estamos hablando de la esclavitud del siglo XXI. Así que, y como hiciste referencia, no solamente es a los fines sexuales, a los fines explotación sexuales, sexual, también laborales. Bueno, en el caso de matrimonios, pornografía, etcétera. Así que la idea de la asociación justamente es llamar a la sociedad a involucrarse. ¿Y hay un poquito más de conciencia en la gente, no creen, con el paso de los años? Nosotros advertimos un cambio cultural. Eso es algo que siempre nos hace ruido como asociación, que vemos que genera impacto. Cada campaña que hacemos en la calle, como con los murales se enteran el 145, el ida y vuelta que obtenemos en los talleres, y vamos viendo ese cambio social. Es decir, tenemos que advertir que culturalmente somos una sociedad dinámica, nos vamos reinventando, vamos cambiando. Es decir, se puede incidir sobre este clima social y cultural. Y a partir de eso es que tenemos que tener el convencimiento de que esto se puede cambiar. O sea, se puede arrancar de raíz. Si nosotros ya renunciamos a ese cambio, ya perdimos. Si nosotros creemos que esto se dio siempre, esto se va a seguir dando, ahí ya perdimos. Tenemos que ir por nuevas masculinidades, por una condena social, por una clase política que invierta para que no haya más jueces que le pongan precio al cuerpo de una mujer. Esos cambios los tenemos que ir haciendo y en lugar de convalidarlo, de avalarlo, lo tenemos que ir resistiendo. Resistiendo en todo campo. Comunicadores y comunicadores desde su lugar, quien tenga una responsabilidad institucional con sus responsabilidades, y socialmente también, no avalarlos ni con chistes ni con humor. Es decir, hay que resistir por donde vengan los privilegios, porque ningún privilegio se deja de operar o de ejercer si no hay una resistencia del otro lado, y por otro lado también construir desde lo positivo nuevos respetos, nuevas igualdades. Es esencial, desde lo cultural y de los otros espacios institucionales también. Hay personas a las que se le hace todavía difícil entender el tema de la violencia simbólica. Eso que vos comentabas, el comentario, el chiste, la gracia, que está tan internalizado culturalmente que hasta hay veces que vos lo explicás y hasta cuesta que mucha gente lo entienda. ¿Cómo influye eso en la vida de otras personas, en lo cotidiano? La estigmatización, el chiste, que sale, hay veces que sale tan natural, porque es algo que evidentemente traemos culturalmente de un tipo de enseñanza Totalmente. Que hemos tenido. Nuestras identidades están en permanente construcción, es decir, somos seres permeables de un clima social que hay en general. Y el humor son validaciones individuales a un tipo de acción y a un tipo de violencia, que pueden estar en la misma persona o estar avalando una conducta de violencia ajena. Y eso lo encuentra como una validación o un sostén, o un pertenecer a un grupo que busca avalar una conducta. Esto se vio mucho, la palabra manada es muy gráfica, digamos, que se ve en el caso de España en esta violación colectiva. Entonces, el pertenecer a un grupo, el encontrar un aval, y eso se tiene que comenzar a resistir, digamos. Ese es un campo que se ve más micro y a veces se lo banaliza porque se piensa que es algo chiquito. Pero no hay que renunciar a ningún espacio de cambio cultural. Estar en el humor, en las conversaciones individuales y de resistencia, y a partir de ahí ir construyendo nuevas identidades que son las que luego, bueno,
son la base a otro tipo de violencias que sí pueden verse y quedar más explicitadas en casos menores, pero esos casos menores también son violencia y de ahí se empiezan a construir desigualdades, prejuicios y alimentar, ¿no?, algunas formas de violencia que luego sí pueden quedar plasmadas en esta forma de violencia que puede ser sexual o, bueno, de otro tipo. Qué trabajo, ¿no? Porque los cambios culturales llevan muchísimo tiempo. Cuando ustedes van, por ejemplo, a dar una charla a una escuela o a chicos que son muy chicos, ¿qué es lo que les dicen? ¿Cómo les explican? Porque vos lo comentabas de una forma muy brutal, pero muy lógica, que es la que escuchamos siempre, que es la esclavitud del siglo XXI, sí, ¿no? Y una buena descripción. Es una buena descripción. Y cuando a un chico vos le decís esclavo, todavía debe pensar, no sé, de una persona que está con grilletes o que se la llevaba en barco de un lugar a otro. Estamos hablando del 1800, del 1700, del 1600, del 1500, no del siglo XXI. ¿Cómo les explicás eso? Bueno, los chicos están mucho más abiertos y son mucho más críticos, y en este sentido va a haber muchas más cambios culturales con respecto a pasen los años, ¿no? Cuando un chico escucha esclavitud, quizás se le viene un poco esto a la mente, y es que seguimos asociando la trata de personas con determinadas personas que están de alguna manera impedidas físicamente de moverse o son obligadas mediante la fuerza a determinar o realizar determinados actos. Como si las tuvieran encerradas en una habitación, no pueden salir. La idea siempre existe este mito, ¿no? De la trata se piensa que simplemente mediante la fuerza se detiene una persona. Claro, por eso te dicen, pero ¿por qué no se escapó? ¿Por qué no se fue? Totalmente. Por eso es importante hacer referencia a que existen otras modalidades, otros modos de que una persona realice determinadas tareas. Incluso si nos ponemos a pensar en las personas que son rescatadas de situaciones de esclavitud, por ejemplo, no nos vayamos a la trata con fines de explotación sexual, a la laboral, nos encontramos con personas que de repente no quieren ser rescatadas. Digo, hay una deshumanización de esa persona que paso a pasito se fue rompiendo, y es muy difícil darse cuenta de esa realidad. Es muy difícil percibir la violencia que se ejerce sobre esos cuerpos. Por eso es importante el acompañamiento de las víctimas, ya sea no solamente psicológica, físicamente. Como propuesta en el Congreso hacemos referencia al acompañante afectivo, que es mucho más allá de un acompañamiento que no solamente es psíquico, sino un acompañamiento como humano, como que esa persona vuelva a sentirse acompañado, que vuelva a confiar. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, hace poquito ustedes estuvieron acá en Bahía Blanca, Lika Quinan, que ella de alguna manera en su testimonio da cuenta el tiempo que tardó en darse cuenta que era víctima. Sí, es que cuando se rompe esa humanidad, porque te tratan tanto como cosa, te violentan tanto que esa violencia no puede ser tolerada. Entonces te deshumanizás para tolerar, para poder vivir, porque si no puedes... Esa humanidad no puede resistir tanta violencia. Entonces se van deshumanizando y van trabajando eso y se van apoyando en eso. No es un grillete, son otras vulnerabilidades las que atan. Claro. Y a partir de ahí se siguen aprovechando y bueno, y sí cuesta mucho, ¿no? Ese reencontrarse con esa humanidad. Darse cuenta que es víctima, que eso que está haciendo no está bien, que está sufriendo. Totalmente, y algo que cuesta mucho después volver a reconstruirse. Y vinculado a lo que decía Flor de un congreso en esta semana, un congreso que terminó hoy, estuvimos participando en la Universidad de San Martín, a partir de una invitación que nos hizo Lika Quinan para justamente trabajar en investigar y en visibilizar distintos abordajes que se están haciendo respecto a esta problemática, y nosotros, bueno, fuimos con un proyecto de acompañante afectivo en un sentido de la importancia del acompañamiento humano, del referenciamiento humano con las personas que tienen que atravesar por esta realidad. Y al igual que se hablaba en el bloque anterior, la importancia de la prevención y el presupuesto. Es tan difícil justamente reconstruir estas vidas después por toda la violencia que se imprime, que es muy importante invertir y prevenir. Es decir, evitar las distintas formas de captación, invertir también en el cambio cultural para que no se demande, varones prostituyentes no demanden por el sexo pago, y romper las distintas estructuras que tienen distintas finalidades de explotación.
y poner presupuesto ahí, ¿no? Es decir, para el actuar de la justicia, para las investigaciones, para llegar a tiempo. Porque luego después es mucho más difícil construir cada una de esas vidas, además de mucho más oneroso, pero sobre todo mucho más difícil de reconstruir sobre esas vidas, que también falta presupuesto ahí, ¿no? El Estado está ausente antes y después cuando tiene que responder también está ausente. Entonces ahí también tiene que venir ese cambio cultural, ¿no? Es decir, como Estado y como sociedad educarnos para empezar a invertir más antes, previniendo, cambiando la cultura y también en el después. En el después, porque además el Estado en algún punto es responsable. Es responsable. Sí. Tenemos muy poquitos minutos, 2 minutos nos quedan nada más. Vos hacías referencia a que generalmente cuando se habla de trata uno piensa en la esclavitud sexual o la explotación sexual. Pero también está la laboral, hay otros tipos, ¿no? Pero parece como que la sexual, muchos dicen, qué grave. Y en el laboral dicen, no, son gente trabajando, ¿qué querés? Mirá la situación en la que estamos, déjenos trabajar. Eso también pasa. Sí, también pasa. Por eso es importante que nos involucremos, sobre todo nosotros como asociación llamamos a involucrar a las personas mediante que conozcan el 145, que es una línea gratuita, anónima, donde podemos estar salvando, podemos realmente estar salvando personas. Totalmente. Gracias por haber venido. Gracias, También es un tema que da para largo. Hemos cubierto casos, allanamientos, hemos visto a las víctimas, hemos visto cómo trabajan mujeres de la Policía Federal que hasta se han tenido que hacer pasar por víctimas para poder salvar a las chicas que estaban acá, a pocas cuadras del centro de la ciudad, a 7 cuadras de la Plaza Rivadavia. Después hay casos de trata que hemos visto también en los campos. Totalmente, pero lo de la explotación sexual en Bahía Blanca es impactante porque vos decís, esto pasa a 7 cuadras de la Plaza Rivadavia, o sea que evidentemente todos saben. Y sí. ¿No? Bueno, por eso también a veces falta que el vecino se involucre, porque dice acá hay complicidad judicial, policial. Es importante denunciar, ¿no? Al 145 o al 911 o a la Fiscalía o a la Comisaría de la Mujer. Nosotros en la radio hemos recibido denuncias, incluido esta semana, no solo de drogas, sino también de casas de citas o de trata. Totalmente. Y por supuesto que la llevamos a la Fiscalía, ¿no? Claro, como corresponde. Nos vamos, Guille. Sí. Nos quedamos sin tiempo, como siempre. Siempre. Nos reencontramos el próximo viernes a las 22. Buen fin de semana.